Antes que nada, voy a dar una pequeña introducción con las líneas de las creencias para que entendamos un poquito y para que también yo tenga libertad a la hora de exponer la palabra. En todas las religiones, en todas las creencias, hay dos tipos de fieles. Tenemos los fieles ortodoxos y tenemos los fieles libres o liberales. Los ortodoxos son aquellos que guardan con la vida los lineamientos que tiene la religión a la cual creen. Los liberales son un poquito más flexibles o mentes abiertas, como nosotros a veces los denominamos. Un ejemplo claro, en la Iglesia Católica vos tenés los ortodoxos y los liberales. Los ortodoxos son esos que están en los comedores, que están en las procesiones, que están con el cura casi la mayor parte del tiempo, que defienden la Iglesia Católica a muerte, que ellos comulgan, que ellos van, participan de la hostia, no se pierden las reuniones, etcétera, etcétera. Son católicos ortodoxos. Los liberales son aquellos que te dicen que son católicos, pero no asisten a las reuniones, no se confiesan, no hacen ningún tipo de profesión de la fe que ellos creen. En nuestras iglesias también existen este tipo de hermanos. Tenemos los hermanos ortodoxos y los hermanos un poco más libres o liberales. ¿Qué pasa? Los ortodoxos son aquellos que defienden la doctrina y algunas veces lo que son costumbres las hacen doctrinas también. Y son personas a las cuales difícilmente podás enseñarle algo nuevo o algo de los que estamos del otro lado, que somos los liberales, de una mente abierta. Te pongo un ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo puedo poner? Tenía uno y se me desvirtuó. Por ejemplo, los ortodoxos guardan muchísimo la vestimenta, pero muchísimo al extremo. Nos pasó en algún tiempo que algunos hermanos nos han dejado de comunicarnos, se han dejado de comunicar porque nosotros, esta iglesia, no usaba corbata y camisa, o corbata, camisa y traje. Estos hermanos guardan y para ellos la vestimenta es como doctrina. Entonces, cuando aparece una mente loca como nosotros, estas personas se escandalizan, se espantan. Suele pasar. Con esto hay muchas cosas dentro de la iglesia que son costumbres y costumbres hermosas que podemos llegar a seguir. Por ejemplo, reunión de estudio bíblico y oración. Reunión los sábados, sabiendo que la única reunión instituida es la cena del Señor, las demás no están instituidas en la Biblia. Pero estos defienden esas reuniones como si fueran doctrinas. ¿A dónde voy con esto? Que en nuestras iglesias, lo que son los ortodoxos tienen una línea de pensamiento que muy difícilmente... Adelante, hermanos, adelante. Busquen sus asientos. Estamos justo empezando, así que no se han perdido nada. Muy bien. Por ejemplo, en lo que hablabas en el catolicismo, de esa gente que hacía hincapié en su vestimenta. Sí. Por ejemplo, te doy el ejemplo de la iglesia de San Antonio, la que está en la Vallejuela. Ahí no ves camioneta como la mía, por ejemplo, y todo el traje. Exacto. Lo usan como doctrina. Exacto. Bueno. Sí, exactamente. ¿Qué sucede?
En los estudios que yo estoy llevando ahora, tenemos en nuestras asambleas, hay gente que mira el YouTube. ¿Cómo es su nombre? Así le doy la bienvenida. Paola. Paola. ¿Y la niña? Angelina. Angelina. Bien. A ellos dos varoncitos les dimos la bienvenida el sábado. Omar y Gabriel. Pero a ustedes dos les damos la bienvenida ahora. Muchas gracias por compartir con nosotros esta reunión. Ojalá se sientan cómodos y puedan también aprender junto con nosotros. Bien, nosotros subimos los mensajes a YouTube y yo estoy seguro que muchos en YouTube son todavía de estos ortodoxos que no los veo mal, no digo que estén mal, simplemente que su mente no está habilitada o no la abren para saber las cosas que el Señor ha dejado instituidas. Entonces, cuando yo doy este estudio de la actualidad de la actualidad en el mundo, hay muchos que no les va a gustar. Hay muchos que prefieren no creer en esto o pensar que podemos estar o llegar a estar equivocados. ¿Cuál es el tema? Que acá, los que son un poco más liberales dentro de nuestra creencia, de nuestras iglesias, son personas o hermanos con preguntas. Son personas que analizan, son personas o hermanos que tienen la disponibilidad de aprender y quizás no saben, no tienen los recursos, pero están atentos para aprender. La gente ortodoxa, ¿qué va a hacer? Directamente te va a anular. No es así, no es cierto, no hay que dar tantos detalles, no esto, no lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Esto muchas veces, la actualidad de la Biblia, muchas veces es como ir a un ateo y tratar de explicarle que Dios existe. En cuanto el ateo te sintió la palabra de Dios, te anuló. Y no vas a entrar a su corazón ni a gancho. Te anuló y te dijo, no, Dios no existe, y no te va a escuchar nada. Entonces, estos mensajes en realidad están dirigidos a los liberales, a los libres, a los que tienen la cabeza abierta, a los que están dispuestos a decir, ¡apa! Esto puede ser así. Y no a aquellos que dicen, no, esto directamente no es así, no hay que hacer así, no hay que decir esto ni nada. Listo, estos mensajes no son para ellos. Mi focalización está en esto. Primera de Tesalonicenses, y con esto termino la introducción, porque ya se me fueron 10 minutos de introducción. Primera de Tesalonicenses 5. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero vamos al 4, dice, mas vosotros, hablando de nosotros, los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Para qué? Para que el día del regreso del Señor los sorprenda con calor. No los sorprenda. No los sorprenda. ¿Qué pasa, hermanos? Muchas veces nosotros, al desconocer o al no querer conocer, cuando sucedan las cosas, van a haber muchos cristianos que van a decir, oh, mira, porque en el tiempo que fue necesario escuchar y saber la situación actual, dijeron, no, eso no es para nuestros días, esto falta, y se mantienen en su postura. Y va a llegar un tiempo en el que los que no abramos los ojos, la venida del Señor, el arrebatamiento, lo que va a pasar alrededor nuestro, nos va a sorprender. Por eso dice Pablo, tengan cuidado, ustedes no están en tinieblas. ¿Y cuál es la luz? Esto. Y en este sentido, quiero aclarar algo, de que todo lo que hemos visto la semana pasada, lo que vamos a ver hoy, y si logramos terminar hoy, terminamos hoy, si no, lo que quede para la otra semana, todo tiene
En primer lugar, yo lo anoté por acá, tenemos la aprobación de la Biblia, porque la Biblia se encarga de decirnos las cosas con nombres y apellidos, para colmo. Segundo, tenemos todos los hechos que están sucediendo a nuestro alrededor. Tenemos, que habíamos nombrado, contaminación, la perversión, la maldad del hombre. Hoy empezaron, si ustedes van a prestar atención, eso me decía mi esposa esta mañana, si ustedes van a prestar atención, empiecen a darle bolilla a los noticieros, que van a empezar a salir más casos de ¿qué? De extraterrestres, sí, pero de corrupción de menores, de ¿cómo es? Pedofilia. Ya han salido 2 a la luz ahora y la gente está espantada, pero en cualquier momento van a empezar a salir más. Y cada vez la gente se anima más a decir lo que pasó hace 10 o 20 años atrás. La tecnología. Hace 20 años yo entiendo que el mundo no se iba a acabar, porque en el 2000 decían que se iba a acabar. Yo entendí que no se iba a acabar, porque no había la tecnología necesaria para que alguien pudiera dominar el mundo desde un solo lugar. Hoy, bueno, lo tengo grabando, con el aparatito ese, podemos estar en cualquier parte del mundo y dar una orden y que se cumpla. Ahora, con la caída de los bancos, que me olvidé la semana pasada, empezaron a salir los Bitcoin, los Etnes, no sé cuánto. ¿Saben lo que son eso? Monedas virtuales. ¿Te has dado cuenta, Jorge, vos que como yo, que usamos muchísimo las aplicaciones, las billeteras virtuales? Hoy, ¿qué hacemos? ¿Pagamos la luz? Por Mercado Pago. ¿Pagamos la luz? Por BNA. Vamos al 35% los sábados con el BNA. ¿Y el efectivo? Bien, gracias. Desde casa. No hay efectivo. La mayoría de los países va a sacar el efectivo. Perdón. ¿Sí? Dele, no interrumpe. No, porque fui ahora ahí al átomo y me encontré con mi hermana y le pidió al cajero que le pasara 100 pesos. Sí. Porque no tenía billete, no tenía nada, tenía la tarjeta. Porque ella iba a pagar con la tarjeta, pero en la esquina Claro. no recibía la tarjeta y necesitaba 100 pesos para comprar unos tornillos. Y hoy, hasta las verdulerías así que te aceptan tarjeta. O sea, ¿qué va a pasar? Que el sistema monetario se va a transformar en virtual y el anticristo va a gobernar. Las monedas virtuales que tenían estaban en menos de $19,000 el Bitcoin. Hoy ya está en 29,000 y va ascendiendo. O sea, hay tanta información alrededor nuestro, hay tanta evidencia alrededor nuestro de que el Señor está cerca, que sinceramente me importan más aquellos que dicen ¡Gloria a Dios! ¡Nos vamos! Y ese ansioso que está diciendo ya viene. A veces, cuando tenemos una diferencia con mi esposo, una diferencia nada más, yo salgo al centro y si hay una diferencia, ¿qué hago en el centro? Doy vuelta y doy vuelta para no llegar. ¿Lo haces, Omar, también? Vámonos. No, mentira. ¿Qué pasa? Pero cuando yo estoy bien con mi esposa, cuando no hay una diferencia, yo me voy al centro y en el centro, es así mi vida, estoy pensando en volver para tomar un mate. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Todo el tiempo estar diciendo, che, ¿y si viene esta tarde? ¿Por qué? Porque estás anhelando, porque estás deseando y tu vida va a cambiar si vos pensás que el Señor viene mañana. Haríamos las cosas diferentes. Y tenemos una corona con que llegar a los pies del Señor. Bien, porque hay una corona para aquellos que anhelan la venida del Señor. Hay una corona. Ezequiel 38. Vamos a ver un poco de evidencia. Ezequiel 38, los primeros versículos. Y hay algo que el Señor me permitió entender. Después del templo de
que dijiste recién de ortodoxos y liberales. Sí, O vamos. sea, yo creo que, podemos ser ortodoxos, algunos podemos tener las dos partes. Sí, Y ser liberal también no significa, por ejemplo, que descuides la sana doctrina. Que quizás Bien, uno puede muy pensar bien. que... muy bien, como que toda la chacota. No, no, no. Un ejemplo se me vino cuando en la iglesia primitiva, o por ejemplo hacían algún milagro el Señor el día de reposo, como que los ortodoxos que eran religiosos, en realidad no eran de la iglesia del Señor, pero ¿cómo va a sanar un día de reposo si la ley dice tal cosa? Bien. O después cuando Pedro y Pablo, y primero le predicaban solamente a los judíos y después decían no, el evangelio es para los gentiles también, como que el ortodoxo quizá el miedo al cambio se queda como ahí. Exacto. Y el otro, bueno. Muy bien, perfecto. Bien la aclaración porque quizás no se entendió, pero no quiero decir que los liberales no amamos la doctrina o no tenemos en cuenta la doctrina, la defendemos. Pero cuando hay un cambio generacional, cuando hay un cambio cultural, nosotros también tenemos que tener esa mente cultural. Por ejemplo, acá que estamos en ciudad, quizás el traje y la corbata nos queda fachero, pero andate hacia algún distrito en donde te van a ir a la reunión después de ir a trabajar, y van a ir de remera y pantalón. Entonces, ¿qué tenés? No, la corbata. No. Una iglesia no quiere saber nada con nosotros porque en una oportunidad fue invitada a un aniversario y estábamos de camping. Estuvimos todo el domingo ahí y a la noche hicimos la reunión. ¿Qué pasó? Ellos vinieron de traje y corbata y creo que esa vez yo abrí con bermuda. El predicador estaba de remera y de pantalón de jogging. Y ellos de traje y corbata. De allí nos hicieron la cruz. ¿Me entendés? Hay que amoldarse. Hoy a los jóvenes no le podés hablar como hace 20 años atrás nos hablaban a nosotros. Yo me acuerdo las predicaciones de Don Silvestre, yo las escuchaba atentamente. Pero quizás hoy, si le pones a Don Silvestre, quizás los jóvenes no lo escuchen. Y no diga ni que el joven está mal ni que Don Silvestre está mal, sino que hay un cambio generacional. Hoy la computadora, la tecnología te ha hecho que tu atención se reduzca a 20 minutos, a 25 minutos. ¿Se entiende? Y no significa descuidar la sana doctrina, sino que ser astutos y hábiles para llevar la palabra de Dios. Imagínate si en algún momento, hace 30 años atrás, alguien se le hubiera imaginado predicar el Evangelio con una película. Te echan de la iglesia. Y es lo que vamos a hacer dentro de 2 semanas. ¿Se entiende? La esencia es la misma, pero el medio es diferente. Vamos. Cuando hablamos también de liberal, no quiere decir que sea un desubicado, un desatado, Claro. y que todo lo tome trivial. El liberal está como dijiste recién. Como el Tito. El Tito es medio liberal. Es desestructurado, mente abierta, pero es celoso de la doctrina, es celoso de las costumbres, del respeto. No es doctrina que vengamos temprano a la reunión, pero él defiende la puntualidad, todas esas cosas. ¿Sí? Perfecto. Bien, Ezequiel 38 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu mano contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo lo que estás equipado. Gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus, Fut, con ellos, todos ellos con escudos y yelmos. Comer y todas sus tropas, la casa de Togarma, los de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo.
prepárate y apercíbete tú y toda la multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días, dice, serás visitado. Al cabo de años vendrás, y escuchen bien, a la tierra salvada de espada, recogida de entre muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos los moradores, y todos moran confiadamente. A ver, para los chicos que no estuvieron la semana pasada, estamos viendo la invasión de Rusia a Ucrania. Si tiene algo que ver con el tiempo que estamos viviendo y tiene algo que ver con la Biblia. Entonces, habíamos hablado de que se está preparando algo que dentro de unos años, no se sabe cuántos, puede llegar a pasar en nuestros días. Hablamos de tipos del Apocalipsis en donde aparece el anticristo trayendo paz a las naciones, trayendo un solo estado, una sola moneda y una sola religión. Y estábamos viendo si realmente tenemos que estar preparados o no. Entonces, dimos una introducción y hoy vamos a ver un poco los nombres que acá se dan para saber más o menos cuál es su significado y si realmente esto va a avanzar o se va a detener. Cuando no entiendan algo me paran, porque esto es muy técnico lo de ahora. Es muy técnico. En primer lugar dice dos nombres principales. Dice Gog y dice Magog. Miren. A ver, ¿por qué esta guerra que la va a librar Gog, Magog y todos los países que se nombraron va a ser con Israel? ¿Cómo nosotros podemos decir que es Israel? ¿Por qué no es Alemania? ¿Por qué no es Turquía? ¿Por qué no es Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos acá? Miren, el versículo 6 dice, y fíjense si esto no les encuadra a Israel. Dice, de aquí a muchos días seréis visitados, al cabo de años vendrás a la tierra salvada por espada. Yo te pregunto, ¿qué nación puede ser esta que es salvada por espada? El pueblo de Israel, 4000 años antes, cuando fue creado con Abraham, hasta los 2000 de ahora, son 6000. Toda la vida fue perseguida, toda la vida fue dispersada, toda la vida fue ajusticiada. Pero ponele que otras naciones también lo hayan sido. Segundo, recogida de muchos pueblos. Todos nosotros sabemos que Israel es el pueblo escogido de Dios. Hay no sé cuántas naciones, 70. No, 180. Mamá, estoy de chingado, ¿100? 185 naciones. Dios estima y corrige y presta atención a una. Y acá ni hablar, a los montes de Israel. Entonces, queda claro el monte de Israel. La palabra Gog significa un líder, un jefe, un zar. Un líder, un jefe, un zar. Los zar eran los que estaban en la antigua Unión Soviética como gobernantes, totalitarios, autoritarios, etcétera, etcétera. Magog es una zona geográfica. Y ustedes miran, acá se la va a mandar. ¡Qué bueno! Va a decir que es Rusia, pero no tiene fundamento. Mira, sacala del ángulo. 39:15. 38:15. Ezequiel 38:15. Vendrás de tu lugar, se va a transportar de las regiones del norte. Y esto voy a hacer lo mismo que dijo Alducín. Dice, salí de acá,
¿Ah? Te leo algo acá. Dale. Hay una referencia. Al Lucía le dice a los que estaban estudiando, salgan de aquí y compren una regla, dice. Israel está acá y poner la regla hacia arriba, porque para colmo los países del norte en el original significa hasta lo más alto del norte, hasta lo último del norte. ¿Y saben cuál es la última provincia, el último estado que está hacia el norte de Israel? Moscú. Y Moscú es la capital de Rusia, si no me equivoco. ¿La referencia? Juancito. Génesis 10:3 dice, no, 10:2. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Y hay una lectura ahí. Dice, de Magog pueden ser descendientes los antiguos escitas. Ahí citan la cita de Joséfono. Dice, quienes vivieron al norte del Mar Negro. Ajá, toma. ¿Viste? Los escitas fueron conquistados por los godos y ellos por los germanos. Los germanos fueron los que instituyeron el Imperio Romano. Y toda esta parte es una de las divisiones que pasó en el Imperio Romano. Y vamos a ir a Génesis 10. ¿Alguien? Léelo, Juancito. Léete, léete el versículo en donde dicen los descendientes de Sem, Jafet y Cam. Bueno, los hijos de Jafet, lo leímos ahí, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenat, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. El 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Bien, miren, vayamos al punto principal. En Noé se destruye toda la población del mundo. Estamos bien hasta ahí. Dice el capítulo 6 de Génesis que la maldad del hombre llegó a la presencia de él que se arrepiente de haber creado Dios al hombre. ¿Qué sucede? Manda un diluvio. Noé hace el arca, entran sus 3 hijos, sus 3 nueras, la esposa de Noé y Noé. Entraron 8 al arca. Cuando se salen del arca, Dios le dice, multiplicaos y llenad la tierra. Bien. Estos 3 hijos de Noé. O sea que del monte Ararat salieron para acá. Exactamente. Miren, Jafet poblaron todo lo que es Europa. De Cam, que son los que nos interesan, que es Fus y Cus, en África, principalmente al norte. Y los de Sem fueron los árabes y los judíos. Ahora entenderán por qué dicen antisemita. Los que son antisemitas son los que aborrecen a los judíos o a los árabes, o los destruyen o los aniquilan. ¿Qué pasa? Todo el mundo se pobló de esta manera. Los de Jafet, todo lo que es Europa, Cam, todo lo que es el continente africano, principalmente el norte, y los de Sem, árabes y judíos. Después quiero tener una conclusión sobre esto, porque estos del Asia Menor se trasladaron por el estrecho de Bering y llegaron al norte de nuestro continente, a Estados Unidos, Canadá, Alaska, y ellos poblaron todo hacia abajo, hasta Brasil
y más de eso. O sea, todo lo que serían los aborígenes de América. Bien, y por ahí va la conclusión de los aborígenes. ¿Qué? Árabes y abajo creo que es. Judíos. Judíos. Esa después nos va a explicar a dónde estábamos nosotros ahí. Judíos. De estos somos descendientes nosotros. Porque estos poblaron todo lo que es el continente americano. Pero no quiero tener la conclusión ahora porque está muy buena. No la creé yo la conclusión, la escuché, se las anticipo. Bien, entonces Magog es una zona geográfica que está al norte de Israel. Corresponde, como lo habíamos visto la semana pasada, a todo lo que es el antiguo Unión Soviética. ¿Por qué? Porque Rusia, junto con Ucrania, más todo el sur, que con la caída del muro de Berlín, con la caída del comunismo, Rusia perdió el 30% de su población. Es la que ahora él quiere volver a conquistar, que hemos visto, Ucrania. Y en esto está el norte de África. Cuando dice que va a venir Magog, que le podemos poner Rusia, acá no me voy a arriesgar tanto a decir Putin, Vladimir Putin, pero tenemos un 85-90% que sea él. Pero no lo voy a poner. Magog, todo lo que es la zona de Rusia. No podés poner Rusia. O sea, Acá. el presidente que sea. O sea, Magog. En Rusia, ahí está. Después dice que va a venir él. Para aclarar un poco más lo que es Rusia, dice príncipe soberano de Meseg y Tubal. Meseg y Tubal es toda la zona alrededor de Rusia. Príncipe soberano en el original griego significa Rush. Y esto, un comentario aparte. Todo esto, si ustedes quieren, anótenlo y después googleenlo. Y se van a asombrar que esto no es solo lo que dicen los cristianos o los teólogos, sino que hay inconversos. Y después les voy a pasar un nombre. Pedro Baños es un geoestratega español. Es una persona inconversa. Preparado en el ejército, un tipo Vladimir Putin, estratega por completo. Él hace una entrevista, yo estuve viendo la entrevista y me asombré porque digo, un inconverso está hablando de lo mismo. Habla de la Agenda 2030, habla de los planes de Putin, de Rusia, habla de la depravación sexual, habla de la aniquilación del ser humano por medio del aborto, por medio de la libertad de género, habla de todo eso y yo digo, ¡wow! Un inconverso. ¿Cuánto más nosotros tenemos que hablar? Bien, príncipe soberano. Vladimir Putin en el siglo XX hizo un escrito donde en él ponía la palabra Rush, que viene de los antiguos vikingos, la Rush de Kiev, que Kiev creo que es la capital de Ucrania, o es parte... Bien. De ahí se crea todo lo que es Rusia. Seguimos para no cansar. O sea, como que antes eran en ruso. Exacto, era todo ruso. Se viene que era todo, todos los países nórdicos. Claro, exactamente. Esa es la palabra que no me acordaba, los nórdicos. Acuérdense, hermanos, que antes había un punto acá, tenía, Rusia, y Rusia empezaba a conquistar hacia los costados y su imperio se agrandaba. ¿Se acuerdan Carlomagno? La Rusia imperial. Carlomagno, Alejandro Magno. Creo que le decían la Rusia imperial. La Rusia imperial en la época de la Unión Soviética. Sí. Pero Alejandro Magno, Carlos era el vecino. Alejandro Magno empezó a conquistar y hacía campañas y conquistaba. El pueblo de Israel, para conquistar Canaán, tuvieron que pelear y se iban expandiendo los imperios para llegar a lo que era el imperio. Bien, entonces tenemos el príncipe soberano, ponele que hoy día sea Putin, Magog, que es toda la zona de Rusia, Kush y Fud son el norte de África. ¿Quiénes pueden ser a hoy día, con nombres de hoy día? Pueden ser
¿qué puse acá? Etiopía, Libia, Sudán, Túnez, Marruecos, que están al norte de África. Después dice que seguían, bueno, lo tengo acá anotado. Después dice que viene, con ellos viene Persia. Persia, es que hice esto, bueno, no importa. Persia es Irán. En 1935, todo esto googleenlo, es palabra fehaciente de Wikipedia. En 1935, Persia pasa a denominarse Irán. Y en 1979 pasa a ser, escuchar, la República Islámica de Irán. Y un dato hermoso, que todos los que van a estar con Rusia, ¿saben qué son? ¿De los descendientes de Ismael serán? Exacto, son musulmanes. No hay ni un árabe ni un judío. Me dio la piel de gallina cuando lo escuché. ¡Wow! La terrible diferencia de tantos años sigue estando en pie. Entonces, Etiopía, Libia, Sudán y Túnez. Y vamos terminando. Después dice Gomer, que Gomer es la que hoy es Alemania. Y Togarma, que esto es, hoy día es Turquía. Todos estos tienen que hacer un acuerdo, porque Turquía con Rusia nunca se llevaron. Pero guarda, porque Rusia tiene el poder del gas y tiene el poder del petróleo. Entonces, ¿qué dijo Turquía? Me tengo que afiliar con los rusos, porque si no, no voy a tener gas. Entonces, todos estos en un futuro tienen que unirse. Y esto me encantó un ejemplo. Alducin dice, cuando yo voy al estadio y están los tazalteclas, no sé qué un partido de fútbol de allá, le voy a ponerlo de acá, y están los jugadores de Boca entrando a la cancha, y de repente en el otro cilindro está saliendo los jugadores de River. ¿Qué significa? ¿Están acá? No, eso no, maleducado. Que el partido está por comenzar. Cuando ustedes vean que todo esto está en movimiento, agárrate. Porque todo esto es presagio de que va a venir una guerra. ¿Rusia le importa Ucrania? No. Pero la necesita. Una vez que conquiste Ucrania, una vez que tenga el dominio y el poder de todo lo que es los recursos naturales que se pierden, como lo es el gas, no renovables, todas las naciones de los costados, norte de África, sur de Rusia, van a empezar a hacer tratados con Rusia. Y cuando nosotros veamos eso, significa que en cualquier momento esta guerra se avecina. Pero lo voy a dejar para la semana que viene, porque hay unas fechas que acá nombra y nos da a entender que nosotros como cristianos esa guerra la vamos a ver. ¿Y sabes por qué? Por las dudas que no llegue a la semana que viene. Ezequiel 39. Por la duda que llegue. Hombre de poca fe. No, que no llegue a que se lo dé, que Yo me pensé echen que antes. iba a venir el Señor en esta semana. El Señor puede venir. Mire. Es que yo he escuchado varias noticias que están hablando de que ya comenzó la Tercera Guerra Mundial. En muchos noticieros. Sí. Están hablando de Sí, eso. van a ver hablando también. Van a hablar, pero Van todavía hablando de eso. esto, inclusive esta guerra,
no va a ser la tercera guerra mundial. Esta guerra no va a ser la del Armagedón. Y se lo vamos a demostrar. Ezequiel 39, versículo 9, dice: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán las armas. Acá ya la guerra pasó, ya se fue. Dice: y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas. Dice la Biblia: y los quemarán a fuego ¿por cuánto? 7 años. Escuchen, vamos a decir que el arrebatamiento es antes de los 7 años de tribulación. Coincidimos en esto. Si nosotros estimamos esto, cuando suceda la guerra, se acaba la guerra. Y somos arrebatados. No. ¿Por qué? Sucede la guerra, a ver si lo pongo acá. Sucede acá. Después el pueblo de Israel tiene 7 años. 7 años para limpiar, para quemar, para sacar todo el lío que va a haber en ese tiempo de guerra, de cañones, de muertos. En el 12 y en el 14 dice que van a ir cotejando y donde haya un muerto lo van a agarrar y lo van a llevar y lo van a enterrar. ¿Por qué? Porque para ellos eso es contaminación. Los judíos es contaminación. Entonces tienen que limpiar la tierra. ¿Qué pasa? Se para la guerra y durante 7 años ellos van a limpiar. Una reconstrucción sería una De la ciudad, de todo, porque va a quedar hecha de goma. ¿Qué pasa? El anticristo en los 7 años de tribulación va a perseguir al pueblo judío. Si esto, ponele que termine la guerra y somos arrebatados, no puede ser, porque en los 7 años de limpieza Israel tiene que limpiar, tiene que ordenar las casas, tiene que hacer todo. Ahora, algunos teólogos dicen que pasa la guerra, pasan los 7 años en donde ellos están limpiando y ahí puede surgir el arrebatamiento. Y ahí dar comienzo a los 7 años de tribulación y de gran tribulación. Porque mientras los judíos limpien, mientras los judíos saquen los muertos, mientras los judíos quemen las armas, no pueden ser perseguidos. Porque tampoco te lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué dicen muchos teólogos? Y yo lo transmito, porque así lo escuché. Que esta guerra que va a tener los países del norte, del occidente, va a estar contra Israel y nosotros como cristianos la vamos a ver. Y después de eso vienen los 7 años de esto, y durante estos 7 años el Señor nos puede llevar, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Pero sabemos que después de esto vendrá la gran persecución de Israel. Y todos estos que hicieron guerra, ¿saben qué? Destruidos por el Señor, destruidos por el pueblo de Israel, después de los 7 años, cuando venga el Armagedón, el diablo los va a convencer y van a volver a querer hacerle guerra a Israel. No entendieron quién los destruyó y van a volver. Van a pasar por el Éufrates, como decía Jorge, que se estaba secando, y van a hacer guerra, y ahí va a venir Jesucristo en una nube y los va a destruir él solito a todos. Pero esto falta tiempo. Ahora, yo cierro con esta conclusión. Los semitas, que son los árabes y los judíos, por el estrecho de Bering, se cruzaron hacia América y poblaron todas las naciones desde el norte hasta Brasil. ¿Qué trajeron ellos? Los aborígenes, ¿qué trajeron? Trajeron la idolatría. Desde el norte vos tenés... ¿A dónde lo habré notado? A ver si está acá. Bueno, nombre. Las 3 grandes culturas aborígenes fueron los aztecas, los mayas y los incas. Y los incas. Los Sioux en Estados Unidos. Los tazalteclas, dice la Lucina, en México. Todos ellos, ¿qué tenían en común?
ídolos. ¿Los vinieron acá los españoles también? Después vinieron los españoles, pero los españoles vinieron a conquistar lo que ya estaba, que es todas estas culturas. ¿Qué sucedió? Los aztecas sacrificaban niños a sus dioses. Los mayas, si no me equivoco, sacaban el corazón y lo ofrecían de sus víctimas. ¿Qué pasa? Deuteronomio 32 habla acerca de la idolatría del pueblo y de la severa corrección de Dios. Cuando el Evangelio entró a poblar las costas de todos los continentes, los ídolos empezaron a menguar. Los cultos a los ídolos parecían estar tapados. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? En el antiguo tiempo estaba Baal, estaba... no sé dónde lo anoté, si los tenía reanotados. Estaba Baal, estaba Moloch. Déjenme porque es importante y lo voy a buscar. Si los tengo en mi... acá. Estaba Baal, Balak, Moloch, y había una que era Astoret. Moloch, a ver, Balak significa amo y señor. Moloch eran los dioses del antiguo tiempo que ofrecían los niños. Astoret era una diosa que mezclaba en su figura partes de mujer y partes de hombre. Era la diosa de la fertilidad, la diosa del sexo. ¿Qué pasó con esto? Cuando llegó el Evangelio, como que estas cosas se apaciguaron. Pero llegado el fin, llegados los tiempos del último tiempo, estos dioses volvieron a salir. Y hoy están más que nunca. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la libertad de género, cuando nosotros hablamos de que hoy, si vos te sentís que querés ser un hombre siendo una mujer, que si sos hombre te sentís mujer, si hablamos de estas cosas, es los dioses del antiguo tiempo, o los dioses con minúsculas, los demonios del antiguo tiempo, la idolatría del antiguo tiempo, que está volviendo a surgir. Hoy en día, Astoret, Moloch, que sacrificaba niños, lo vemos no en una forma como antes, haciendo catacumbas y haciendo rituales y fuego. ¿En dónde está Moloch hoy día? En los hospitales. En el aborto. Astoret, la diosa del sexo, ¿en dónde está? En una ermita, en una diosa de cera. Hoy está en la televisión. Cuando te muestran una persona que quiso ser mujer y era hombre y se te pone en el frente y te conduce a un programa. En las propagandas. Astoret está en las películas. Antes teníamos la premisa de decir, bueno, si nosotros papá no podemos ver la película, nuestros hijos tampoco la pueden ver. Hoy casi no se puede ver nada. Entonces, ¿qué está pasando? Que todo... y fíjense que somos nosotros, los del continente americano, los que más tenemos estas desviaciones a la idolatría, que todos estos dioses ocultos, dioses con minúscula, están volviendo a surgir. Me encantó ese dato, porque ese dato te da la cuenta de que estamos cada día más cerca de que el Señor se arte. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? ¡Viva la Pepa! ¿Ah? Los padres tenían a sus hijas, a sus cuñadas. En un momento, ¿qué pasó? Los ángeles caídos se mezclaron con las mujeres de la tierra, salieron los grandotes, los gigantes, y la raza humana que hizo se degeneró. Y yo te pregunto, ¿no estamos en los días de Noé? ¿O como en los días de Noé? Hoy día
Estamos viviendo épocas tremendas donde el culto a los demonios nadie se da cuenta, pero se nos están dando a todas estas desviaciones y todas estas cosas que suceden. Cuando nosotros tenemos un ídolo en nuestra casa, sea visible o sea en nuestra mente, no damos cuenta de que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y están las fuerzas del enemigo a full, tratando de desviar nuestra mente de Dios hacia otras cosas. Por eso, hermanos, hay mucha información alrededor nuestro que nos hace ver que la venida del Señor está cerca. Y como decía Jesse, hay una corona para aquel que anhela que venga el Señor. ¿Cuántos anhelamos que venga el Señor? ¿Cuántos preferimos que no venga? El Señor está cerca. Y cuando el río suena, porque piedras trae. Cuando todo esto empiece a surgir, hermanos, gloriémonos de que el Señor está en nuestro corazón y que falta muy poco para llevarnos a su lugar. Hermano, discúlpame, ¿Sem fue el que vio el desnudez de Noé? No, Cam. Que se burló De que estaba borracho Noé y Cam vio la desnudez de Noé. Cam fue maldito. Esa es la raza negra. Fue maldecido, digamos. ahí está. En buena parte, es decir, claro. Exacto. De esa. Bueno, Por esa maldición. de Cam, ¿saben quién nace? Léanlo después. Nimrod. ¿Saben quién es Nimrod? El baterista de los... No es el Nirvana. No, nadie. Nimrod es el primer líder. Wow. Eso también me puso la piel de gallina. Porque de estos son los que van a venir contra Israel. Claro. Este fue el primer líder. ¿Sabe qué ciudad creó? Babel. Babel. De acá viene Babilonia. Y vos decís, pero todo esto, mirá, me emociona porque esto no soy yo, no son ustedes. Esto es la Biblia, que tiene una perfección tan grande, porque el Nimrod podría haber nacido acá, pero iba a pervertir la raza judía. Nació acá, y acá tuvo todas las maldiciones, Cam. Entonces digo, Señor, qué perfecto que eres, que en el mínimo detalle has tenido en cuenta todo, desde los inicios, porque esto es el inicio. Imagínate, qué perfecto que es nuestro Dios. Y ese Dios perfecto que hizo estas cosas perfectas, también hizo tu salvación y mi salvación perfecta. No es para darle gracias a Dios, no es para alabarlo y decirle, Señor, tuya es la gloria. Entonces, hermanos, y con esto termino, recordemos, todo esto es una antesala, todo esto es falta poco. Cuando veamos que todo esto se alinee, hay algo que me quedó colgado. El pueblo judío recién ahora ha descubierto que tiene gas en todas sus costas y tiene tanto gas que le sobra, porque para ellos un porcentaje suficiente, ellos superan eso. Todos estos van a venir a buscar ese gas que se está acabando. ¿Y por qué Putin está tan concentrado en Israel? Porque Israel está en el centro, en donde hay 65% de petróleo. Lo quiere Estados Unidos, lo quiere Europa, lo quiere Rusia, lo quieren todos. Pero nadie lo va a tener, porque Dios va a destruirlos a todos. Hermanos, que el Señor nos bendiga